Lo que ya necesitaríamos prácticamente lo que se refiere a un mandil, el mandil blanco, todos puesto el nombre, eso sí, junto al bolsillo que suelen tener. Entonces ahí le ponen el nombre puede ser con color negro, ¿no? Y pues, eso por un lado. La otra cuestión, todos con las estrictas medidas de bioseguridad, ¿no? Con alcoholcito, con la mascarilla, ¿sí? Eso en términos generales. Entonces, esa es una de las cosas que nos están exigiendo por parte de las autoridades para poder realizar. Insisto, la premura de la práctica es porque yo ya quiero que ustedes, en lo posible, en teoría, hasta la próxima semana, todos ya deben saber cómo debe estar estructurado y armado el esqueleto. ¿Sí? Entonces, sí, porque ya de aquí ya mismo empezamos los exámenes del primer parcial. Entonces, sí es importante de que vayamos por ese lado analizando y todo. Otra cuestión. Bueno, recuerden que yo les había enviado ya el documento, en este caso el libro que estamos llevando a cabo. Yo quisiera que no posible, bueno, no sé si todos puedan imprimir ya. Lo que sí les voy a exigir es que por lo menos se descargue. Por lo menos se descargue. Entonces, esto sería importante. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Quiero que no haya ningún tipo primero que nada, de pretextos, entre comillas. Yo les estoy dando con tiempo. En todo caso, insisto, la próxima semana, es decir, hasta la próxima semana, entre el viernes, salvo cualquier situación como las de último momento que se me cruzaron en este caso, entre la próxima semana, viernes y sábado, considero a lo mejor ya terminaríamos la práctica. Insisto en algo. Me traen en algún cartoncito, en alguna fundita, en alguna cosa, me traen los huesitos del esqueleto y yo pues durante la práctica les indicaré, les daré las pautas para que ustedes no tengan dificultad en armar el esqueleto. Bueno, no sé si, insisto, no hay alguna pregunta. ¿Hija en su consultorio o palabra? Sí, mija, por lo pronto en mi consultorio. En mi consultorio, al menos esta práctica, ya digo, salvo cualquier situación, incluso ya tengo la autorización por parte de las autoridades, por parte de coordinación y vicerrectorado, que son los encargados de la parte académica. En el plan de clases yo ya les había enviado el plan semanal. Insisto, muchachos, ya hubiésemos hecho mañana en mi consultorio. Sin embargo, bueno, no vamos a redundar en lo mismo. En todo caso, eso sería en términos generales. ¿Con quién más tiene? ¿Alguien de ustedes puede compartir o indicarme el horario, sobre todo el día viernes? ¿Qué tienen después de las clases conmigo? Histología embrionaria tenemos. Ya, entonces histología tienen con la doctorita Diana Herrera, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, sí, muy bien. Entonces yo la próxima semana incluso le podría yo conversar con ella, sobre todo porque la práctica, recuerdo muchachos, la práctica debe ser a las 7 de la mañana en mi consultorio. Tenemos que respetar el horario. Sí, es en Huachichico, ya les he de mandar la ubicación. Entonces hemos de hacer 2 grupos, ¿no? Como les digo. El viernes hemos de hacer de 7 a 8 el uno y de 8 a 9 el otro. Y pare de contar. Tranquilamente llegan a la clase de 10 de la mañana porque tienen 1 hora para que regresen el último grupo. Y si en el caso eventual van a atrasarse o de pronto alguien es de lejos, yo le iré a comentar a la doctora para que les deje entrar atrasados. Doctor, Dígame, señorita. los días viernes nosotros tenemos con la ingeniera clases sincrónicas, asincrónicas. Asincrónicos. Ya, pues, mejor por un lado. Sí, igual. Entonces, por mí, o sea, por ese lado tenemos toda la facilidad. Entonces, bueno, en todo caso, no hemos de saber pasar. Si es así, incluso, no sé, ya vamos a ver la posibilidad.
déjenme y escríbanme en esta semana hasta el día, bueno, igual hemos de tener clases de hoy en 8, ¿no? El día jueves, de tal forma que, bueno, nos va a facilitar y vamos a tratar de terminar en estos días todo el esqueleto en el estudio igual, para que tengamos como base lo que vamos a realizar. Entonces, si fuera así, déjame ver cómo hacemos. Porque si tenemos esa gran apertura, un poquito de facilidad, se nos facilita los tiempos, podríamos de pronto hacer unos, bueno, sí, 2 o 3 grupos podríamos hacer el viernes y para que quede pendiente solo uno para el día sábado. Sí, la idea, insisto muchachos, la idea es que la próxima semana ustedes ya deben saber cómo está estructurado el esqueleto y cómo debe ya presentarse el esqueleto. Bueno, entonces creo que con esas indicaciones y esperando que no haya ningún tipo de cuestiones extras, vamos a comenzar la clase, ¿no? Tengan la bondad de registrarse en el chat. Les recuerdo que prácticamente todas las horas vamos a comenzar a registrarnos, ¿sí? Bueno, la semana anterior habíamos hablado y vamos a hacer un poquito bien ya a entrar en clase. La semana anterior habíamos hablado de lo que es la escápula, ¿no? Como tal, sí, la escápula, en cómo son cómo uno se puede incluso identificar cuál es izquierda y cuál es derecha. Cuando ustedes cuando están preparando el esqueleto para la formación en este caso del animalito todo, ¿no? Cuando estamos preparando y toda esta situación en los huesitos, a veces nos confundimos y no sabemos cuál es del izquierdo y cuál es del derecho. Entonces, la semana anterior ya les había indicado. De todas formas, el concepto de una escápula, en concepto general, que por favor, siempre son cosas importantes que ustedes deben ir tomando apuntes. Entonces, el escápula es un hueso plano, ¿no? Es un hueso triangular, ¿sí? Y está formado por 3 bordes. El borde craneal, el borde dorsal y el borde caudal. Si decimos el borde craneal, ya habíamos recordado y habíamos dicho que prácticamente el borde craneal está el que tiene una relación hacia la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos basamos en esto, vamos a manifestar entonces que este es hacia acá está la cabeza y este es el borde caudal hacia acá está la cola. Ahora, acá tenemos un borde dorsal. Este borde dorsal prácticamente aquí, en cambio, tiene la relación hacia la columna vertebral. Sí, entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es izquierda, cuál es derecha? ¿Cuál es el anterior y cuál es el posterior? O borde craneal y borde posterior, o borde caudal. Es en que este es súper delgado. Y incluso esta semana que hicimos la práctica, recuerden que los contenidos con anatomía 1 y 2 son, en cierta forma general, son lo mismo. La diferencia es que se supone que los muchachos de anatomía 2 ya recibieron estas clases y lo único que se limita a uno es hacer una anatomía comparada. Sí, entonces a los muchachos les había hecho relacionar, les había dicho, miren, este es el borde craneal. ¿Por qué? Porque es súper delgado. Sí, es como casi como una cuchillita, ¿sabes hacer esto? El borde caudal, en cambio, es súper ancho. Este es romo, no tiene forma, no tiene ningún tipo de filo. Y el borde dorsal, en cambio, aquí a él les hacía notar que es como que fuera dentado, como que se está desplegando. Porque en vida, en el animalito, debe haber estado aquí recubierto por un tipo de tejido que es el tejido cartilaginoso. Sí, es en términos generales. Bueno, ya habíamos dicho que por la mitad cruza una estructura que le divide en 2 partes casi iguales. Aquí estamos viendo al escápula, pero un poquito media como virada. Entonces, desde la espina. La espina en la parte terminal, en la parte distal, termina con una especie de hendidura que es el acromion. Sí, entonces, miren, aquí para mí no me gustan las clases así, ¿no? Pero francamente por la situación que ustedes de conocimiento general es medio complicado, porque a mí me gusta que cada uno hacerles grupos y vayan observando, vayan palpando. Bueno, y en este caso estamos solo atrás de una pantalla, pues es un poco medio complicado que ustedes me entiendan. Sin embargo, por esa misma situación es que para mí por la premura del tiempo vamos a tener las prácticas para nosotros poder identificar esas estructuras que estamos mencionando.
Entonces tenemos en la parte distal, hay una especie de estrechez. Sí, se estrecha y este es el famoso cuello. Es el cuello de la escápula. Y tenemos el área articular se llama la cavidad glenoide. Sí, aquí está indicando la cavidad glenoide. Algo que le rodea está en la parte superior es el tubérculo supraglenoide. Bueno, ese ya habíamos visto, ¿no? Y nosotros estamos viendo aquí, prácticamente estamos observando que es el escápula, pero vista de un perfil así, en un perfil vertical. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esto ya es clase 9. Vamos a hablar acerca de lo que es el húmero. Una cosa muy importante, ¿cómo diferenciamos? Y eso ya digo, eso nos debería en la práctica. ¿Cómo diferenciamos entre si es húmero o es un fémur? En cierta forma, casi se parecen los dos, casi. Sí, casi se parecen los dos. Pero la gran diferencia que ustedes, y eso quiero que igual en la práctica, por eso ustedes han de llevar todos los huesitos y ahí hemos de poder determinar y ver lo que se refiere a la diferenciación, es por esta estructura. Miren, este agujero. Este, al menos en perritos, por eso ustedes estoy hablando específicamente de perritos, hemos escogido este libro. Este se llama la famosa fosa olecraniana. Esta se llama la fosa olecraniana. Entonces, esta fosa olecraniana, esta no tiene el fémur. Y siempre me recuerdo con algunos muchachos, ¿no? Porque ya hemos dado algunos tiempos, durante mucho tiempo hemos dado ya este tipo de asignatura. Y normalmente hemos realizado este tipo de actividades porque solo haciendo ustedes aprenden. Entonces, entre ellos asomaba, recuerdo en alguna ocasión, con un estudiante que estaba queriendo realizar el esqueleto, igual como ustedes. Sin embargo, este muchacho recuerdo claramente que quería prácticamente al fémur, quería que asome esta estructura. Y wow, y con un taladro había ido. Si vea, doctor, estoy haciendo porque no ha tenido este perrito no ha tenido esta cosa de la mucho ojo, salvo un perro que sea de pronto de las razas pequeñitas como el Basset Hound o como el Dachshund, el salchicha que ustedes le conocen. Solo ellos de pronto tienen un huesito reducido que hacer hasta acá. Ya, y es así muy de ancho, pero este no tiene, de pronto en algunos no tiene muy desarrollado esto que es la fosa olecraniana. Pero sí vamos a ver un vestigio, una hendidura muy, muy marcada. Y solo está tapado por una especie como de una membranita de aquí, como tipo ósea o cartilaginosa, pero que no vamos nunca a poder confundir con lo que es el fémur. A eso quería llegar. Muy bien, entonces, este húmero está conformado por un tubérculo menor y un tubérculo mayor. ¿Cuál es el menor? El más pequeño. Si ustedes hacen una comparación aquí, vemos que el tubérculo mayor es más alto. Y el tubérculo mayor sale a partir o en el área donde está la cabeza. Sí, una cuestión. Si bien es cierto que ustedes tienen de base este libro que les he mencionado y que tienen que descargar, y no posible alguien de ustedes, siquiera por lo menos uno del grupo, debe tener ya impreso para el trabajo en las prácticas de laboratorio. Sin embargo, sí es importante indicarles, no vamos a determinar así tan específico, ¿no? Nos conviene que vayamos por lo menos en lo que se refiere a los gráficos, que nos sirva de guía, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tubérculo menor y el mayor, y entonces aquí entre los dos hay un surco o canal bicipital o surco intertubercular. ¿Por qué el surco intertubercular? Porque está entre los tubérculos. Si entre estas dos áreas existe una hendidura y bien marcada, recuerden que aquí, en este espacio donde dice el tubérculo mayor y la cabeza, en la cabeza específicamente, es donde se va a articular con la cavidad glenoide, ya que estamos observando la cabeza. Entonces, esta estructura es la que va a estar en contacto con la cavidad glenoide. ¿De quién? Del escape. Y nos va a dar como origen la articulación del hombro, ¿no?
Entonces, en este espacio es donde que vamos, esto tiene que conectarse ¿con quién? Con la cavidad del enoide. ¿Sí? Entonces, así diferenciamos, nos guiamos y vamos a ver que es una estructura incluso que casi no se ve tan marcado, pero esto sí es bien sobresalido la cabeza del húmero. Bajamos, tenemos la tuberosidad para el redondo menor, tuberosidad para el redondo menor. ¿Qué es el redondo menor? El redondo menor prácticamente es un músculo, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que tiene una especie como de rugosidades, ¿sí? Bajamos y dice la línea tricipital que a la final es bicipital, ¿no? En anatomía hay algunas cosas que son bien incoherentes, ¿sí? En las terminologías, porque dice línea tricipital, pero este es como que tiene solo una, dos. Tricipital vendría del término tres, como que tiene tres raíces, ¿no? Y en este caso tiene bicipital, o sea, son dos. Bueno, se llama la línea tricipital. Bajamos un poquito más y encontramos la tuberosidad de la impresión deltoide. Igual, como ustedes puedan observar, si hablamos aquí, tubérculo mayor, redondo mayor, impresión deltoide, todo esto significa que van a insertarse músculos. Entonces hay músculos del redondo mayor, músculos del deltoides, redondo menor. ¿Ya? Entonces, a veces para que de pronto tengamos un referencial, ¿por qué mandan esos los nombres que nada agradables son, no? Bueno, bajamos, lógicamente. Todo hueso largo, ya vamos a ver en la práctica, todo hueso largo, y esa es una pregunta incluso de examen. Si yo, por ejemplo, les hago una pregunta general, escucharán, las preguntas normalmente están estructuradas así. ¿Por qué está constituido un hueso largo? Si yo les digo un hueso largo, por ejemplo, es algo como que estoy haciendo aquí en este caso, este gráfico. Está conformado por cabeza, por cuerpo y por la tróclea. Ese es en forma general. Sí, por ejemplo, un hueso largo en miniatura viene a ser el metacarpo y el metatarso. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero normalmente la parte estructural viene a ser la misma parte estructural de un hueso largo. Sí, entonces, pregunta, ¿no? Como les digo, yo les digo, ¿por qué está estructurado? Un hueso largo está estructurado por cabeza, cuerpo y tróclea. Esas son las partes básicas. Pero si yo les digo, yo les pongo en un examen o una prueba, o yo les hago una pregunta y les digo, tenga la bondad, descríbame las partes del húmero, ese es esto. No sé si me doy a entender. Entonces, esa es las partes del húmero. Viene surco mayor, surco menor, la tuberosidad del redondo menor, la línea tricipital, tuberosidad del redondo menor, impresión deltoide. Aquí, en la parte distal, está constituido por cóndilos. Sí, miren, aquí tenemos la tróclea. La tróclea y la parte articular. ¿Con quién se va a articular? Acá va en esta parte donde dice la fosa olecraniana, y vamos a ver aquí en el gráfico y luego en la práctica, donde prácticamente cuando nosotros hacemos una extensión, cuando extendemos nuestro brazo, igual es como en los perritos, ¿no? Cuando hacemos la extensión, la parte proximal, el olecranon del cúbito entra en lo que se refiere a la fosa olecraniana, en este espacio específicamente. Luego tenemos, verán, aquí la fosa radial y el otro lado la fosa olecraniana. La fosa radial, porque está prácticamente cuando nosotros hacemos flexión del brazo, el radio prácticamente está en contacto con este agujero. En cambio, cuando extendemos, es el olecranon que tiene contacto. Bien, en fin, todas esas cosas debemos de ver en la práctica, porque de pronto ahorita no se me asustarán nomás de pronto, porque en verdad sí debemos nosotros observar, como se dice en educación tecnológica, se aprende haciendo. El cóndilo prácticamente es toda la estructura que está en la parte distal, incluido la parte articular. Encontramos a la fosa radial, el agujero supratroclear, porque prácticamente está, en este caso, en contacto la parte de la tróclea. El epicóndilo externo y el epicóndilo interno.
Y toda esta estructura se llama el capítulo, que está junto a la tocla. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, te quedan callados. Como saben decir, si una de dos entendieron todo o no entendieron nada. Quiero que sea la primera parte. Me parece que un muchacho no registra la asistencia. Por favor, ya vamos terminando el tiempito, ¿no? Bueno, tenemos después este hueso, el anterior, este número se trata del hueso del brazo, ¿no? Esta estructura se llama el brazo. Ahora vamos a la estructura del antebrazo. El antebrazo está constituido por dos huesos, que en caninos, específicamente en caninos, son dos huesos, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en este sentido? Porque en otros animales vamos a observar que tienen solo uno. O sea, son dos huesos, pero están fusionados. Aquí estamos observando que son prácticamente dos huesos muy separados del uno y el otro. El más pequeño se llama el radio. Y este está en la estructura interna, ¿no? Normalmente incluso este tipo de enseñanza, dentro de la enseñanza a cualquiera de ustedes, a hombre o mujer, les debe enseñar prácticamente por medio de unos gráficos de sus bracitos para que les vaya más o menos detectando dónde está. El más pequeño, cuando nosotros hacemos esta acción, sí, cuando hacemos esta acción, prácticamente esta parte que está en la parte interna, lo que va a quedar junto a esto, este es el radio, el pequeño. Y acá, en cambio, tenemos donde se sobresale para formar la articulación del codo, es el cúbito. Entonces, este es el radio, ¿sí? El pequeño, el más pequeñito. Entonces, está constituido por una cabeza, por un cuerpo que tiene y por una tróclea, ¿sí? Tal cual como dijimos, de toda la estructura de un hueso largo. Sin embargo, en el radio encontramos la fobia de la cabeza. La fobia de la cabeza que prácticamente va a estar articulado hacia la tróclea de ¿quién? Del húmero, ¿sí? Tenemos la fobia porque aquí prácticamente es una estructura media, un poquito media, incluso media hendidura, como una hendidura simple, ¿no? Luego tenemos una especie de una estrechez que se llama el cuello, ¿sí? Bajo a la fobia de la cabeza encontramos la circunferencia articular, ¿sí? ¿Con quién se va a articular? Nuevamente recalcamos que es con el húmero. Tenemos la tuberosidad radial, pilas, tuberosidad radial, ¿sí? Tenemos el borde externo, borde interno. Y una de las cosas muy importantes, mucho ojo, en el radio está la tuberosidad cubital. Wow, cuidado. En la parte distal está la muesca cubital. Muesca cubital. ¿Por qué? Porque prácticamente en este espacio que estamos observando, ahí es donde se va a unirse en forma distal el radio con el cúbito. ¿Sí? Entonces, muy importante. Aquí tenemos una apopsis estiloides que nos recuerda a un estilete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es como casi un poquito como un bisturí. Sí, como un bisturí así bien filudo, por eso le llaman este tipo de denominación. Tenemos aquí la última parte, junto a la apopsis estiloides, esta saliente, como una cuchillita que les estamos mencionando, la superficie articular, que prácticamente va a articular ¿a quién? A los huesos del carpo. Bueno, vamos a continuar. Tenemos luego el cúbito, ¿no? Este es el cúbito, o en algunos casos, en algunos anatomistas, tanto en el humano como en animalitos, anatomía humana o anatomía veterinaria, le denominan también como ulna. Otro nombre del cúbito es ulnar o ulna, otro nombre, ¿no? Bueno, este es el cúbito, prácticamente parece un puñal. Si ven ustedes, observan bien, este es más largo. Recuerden que aquí dice la mucosa radial, es decir, el radio está solo de aquí hasta acá. Miren. Sí, miren. Entonces, ahí estamos observando, ya sin ni cómo que se confunda, porque no tiene que ver el uno con el otro. La forma es muy diferente. Tenemos el olecrano, que es la parte, por eso se llama velocosa olecraniana. La olecraniana viene a ser prácticamente porque es la parte proximal de todo lo que se refiere de todo
el huesito del cúbito. Tenemos la apófisis anconia, que es una especie como de naricita que le sale. Ya vamos a ver en la práctica, ¿no? Y la cavidad semilunar se parece a una luna, como una media luna. Esta se va a articular con ¿quién? Aquí está el radio. Y esta naricita que les digo es la que va a entrar cuando nosotros hacemos extensión del brazo. ¿Dónde va a entrar esta cavidad semilunar, la apófisis anconia? Prácticamente en la fosa olecraniana del húmero. En la parte distal a la cavidad semilunar, donde descansa prácticamente ya y se pega y se une con el radio. Junto a ellos encontramos la apófisis coronoides. La tuberosidad cubital, ¿sí? Prácticamente está ahí. Borde interóseo. Este borde interóseo hemos de notar que tanto en el radio como en el cúbito es medio rugoso. ¿Qué significa esto? En este borde se unen prácticamente, insisto una vez más, en vida aquí debe haber estado el radio, ¿sí? Vamos a hacer una especie como de gráfico donde está prácticamente donde en vida debe haber estado el radio. De ahí hasta acá, ¿sí? Por eso se llama tuberosidad cubital, borde interóseo, circunferencia articular. Este se articulaba ¿dónde? Con el radio. Y el último, la apófisis estiloides. También tiene su apófisis estiloides que nos recuerda a una especie de punta de algún puñal o de algún cuchillo. Bueno, ahí vamos a hacer una pausita, muchachos, se nos acabó el tiempo. No sé si me fui muy rápido o está bien, porque